Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa. Con la básica alternativa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Hola, bienvenidos a tu clase Aprendo en Casa con la básica alternativa. Hoy continuamos con una nueva sesión de aprendizaje para el primer grado del ciclo intermedio, donde conoceremos hechos relevantes en la historia de la agricultura y la ordenamos en una línea de tiempo, mejorando nuestra comprensión del periodo histórico. Esta sesión lleva por título Conocemos la historia de la agricultura en mi comunidad. Escucha con atención algunas recomendaciones antes de empezar. Ubícate en el lugar de siempre con mucha comodidad y escucha atentamente. No olvides tener a la mano papelotes, plumones, regla, papel bond, cartulina, lápiz, tu cuaderno y lapicero. Y lo más importante, invita a tus familiares a escuchar contigo la sesión. Estimados estudiantes, la reflexión del día de hoy es que rescatemos la importancia de la agricultura en nuestras vidas y a la vez motivarlos a que los sistemas de producción que se utilicen contribuyan a la mejora de la nutrición familiar y al cuidado del medio ambiente. Iniciemos la clase. Hoy nos vamos a animar un poquito y les enseñaré un juego divertido para practicarlo jugando en familia. Se llama ¿De acuerdo o en desacuerdo? El juego consiste en que primero tienen que elegir quién dirige la dinámica. Luego yo les voy leyendo las frases y los demás integrantes de la familia van respondiendo de acuerdo o en desacuerdo. Quien dirige concede la palabra a quien quiere participar para que mencione si está de acuerdo o en desacuerdo y explica por qué. ¡Genial! Todos y todas de pie. Formamos un círculo e iniciamos el juego. Ahí les va. Agua de enero, cada gota vale un dinero. Quien dirige el juego pregunta, ¿están de acuerdo o en desacuerdo? Muy bien, doña Amelia. Ella nos dice que está de acuerdo porque si llueve en enero, habrá buena cosecha. La siguiente frase. Si el campo no produce, la ciudad no come. Quien dirige el juego pregunta, ¿están de acuerdo o en desacuerdo? ¿Qué respondieron? ¿En desacuerdo se escucha hasta acá? Doña Bercelia Vázquez desde Guarango, provincia San Ignacio, región Cajamarca, opina que está de acuerdo porque los alimentos que consumimos se producen en el campo. Y si nadie se dedicara a la actividad económica de la agricultura, por más dinero que tenga la gente de la ciudad, no habría víveres para que compren, por lo tanto, no comen. Con esta frase culminamos la dinámica. ¿Qué tal nos pareció? Interesante, ¿verdad? Nos permite pensar y participar en familia. Las frases que se han ido mencionando, ¿con qué actividad económica podemos relacionarla? Muy bien, don Agapito desde Jaén nos menciona que es la agricultura. Ahora respondemos a las siguientes preguntas. ¿Es importante la agricultura en un país? ¿Por qué? La agricultura es fundamental en la economía de un país,
porque no solo proporciona alimentos y materias primas, sino también oportunidades de empleo a una importante cantidad de la población. ¿Desde cuándo se dedican a la agricultura en tu comunidad? Desde nuestros antepasados, podríamos decir desde el tiempo de los incas más o menos. ¿Conoces cómo se ha ido desarrollando la agricultura en tu comunidad? De acuerdo a lo que nos contaban nuestros abuelos, los sabios del pueblo, para sembrar se tenía en cuenta la influencia de las fases de la luna sobre los cultivos: cuarto menguante, nueva, cuarto creciente y llena, para llevar a cabo las labores agrícolas de siembra, trasplante, poda y cosecha, dedicándonos a una producción orgánica en armonía con el ambiente. Esta costumbre aún sigue viva en las comunidades. Luego viene una agricultura más tecnificada, donde nos lleva a producir en mayor cantidad y calidad, pero se corre el riesgo de la contaminación del ambiente por la utilización de fertilizantes, fungicidas, pesticidas y plaguicidas. ¿Qué podemos hacer para conocer un poco más sobre la historia de la agricultura en nuestro país? Consideremos que para conocer un poco más la historia de la agricultura en el Perú, tenemos que comprender el tiempo histórico. ¿Qué te parece si elaboramos una línea de tiempo utilizando dibujos y carteles de la historia de la agricultura en el Perú para poderla relacionar con nuestra comunidad? ¡Excelente! Para su desarrollo es importante problematizar. Para ello me pregunto, ¿cómo evoluciona la agricultura en el Perú? ¿Cómo podemos ordenar el desarrollo de la agricultura en las fases de la historia del Perú? ¿Cómo puedo incluir el desarrollo de la agricultura en mi comunidad? Para dar respuesta a las preguntas, tenemos que analizar información. Escuchamos la lectura. Evolución de la agricultura en el Perú. Para entender mejor su evolución, vamos a dividirla en 3 etapas de la historia del Perú. 1. Periodo autóctono o Antiguo Perú, 1000 años antes de Cristo al 1532 después de Cristo. La agricultura fue la actividad económica más importante. Tuvieron conocimientos de ingeniería hidráulica para irrigar sus valles mediante canales y usaron como fertilizante el abono natural. 2. Periodo virreinal o colonial, 1532 después de Cristo a 1821 después de Cristo. Aparición de grandes haciendas o latifundios que eran los pilares básicos de la agricultura. 3. Periodo republicano, 1821 después de Cristo hasta la actualidad. En este periodo, la agricultura es una actividad extractiva, utilizan fertilizantes para incrementar su producción, obteniendo productos como arroz, café, té, frutales, coca, entre otros. Desde 1895 se desarrolló la agroexportación del azúcar y el algodón. Vamos a dar respuesta a las preguntas que nos formulamos antes de escuchar la lectura. Vamos a organizar en un cuadro los acontecimientos de la agricultura de acuerdo a los periodos de la historia del Perú. Para ello, en su cuaderno, dibujen su cuadro con 3 columnas y 2 filas.
Listo. En la primera fila de la primera columna, copien periodo autóctono o antiguo Perú. En números 1000 antes de Cristo hasta 1532 después de Cristo. En la segunda columna de la primera fila, copien periodo virreinal o colonial. 1532 después de Cristo al 1821 después de Cristo. En la tercera columna de la primera fila, periodo republicano, 1821 después de Cristo hasta la actualidad. Muy bien, ya tenemos la primera fila. Ahora vamos a la segunda fila. En la primera columna, recordemos los hechos de este periodo. Conocimientos en ingeniería hidráulica. Otro hecho en este mismo periodo autóctono. Usaron canales de regadío para los valles. Otro hecho en este mismo periodo autóctono. Utilizaron abono natural como fertilizante. Excelente, ya tenemos los datos del primer periodo. Vamos al segundo periodo, virreinal o colonial. Las haciendas y latifundios, base de la agricultura. Perfecto, ya tenemos los datos del segundo periodo. Vamos al tercer periodo, republicano. Se incrementó la producción agrícola. Arroz, café, té, frutales, coca. Otro hecho en el periodo republicano. Anoten, 1895, agroexportación de azúcar y algodón. Otro hecho importante en este periodo, 2015 al 2020. Aquí sí ustedes, desde el lugar donde viven, desde la comunidad donde se encuentran, van a escribir qué productos cultivan en sus comunidades, desde el 2015 al 2020. Excelente. Ya analizamos y organizamos la información. Ahora tenemos que tomar decisiones. ¿Qué haremos con la información organizada? Elaboraremos una línea de tiempo utilizando dibujos y carteles. Genial. Ahora sí, quiero saber, ¿qué es una línea de tiempo? Es un gráfico que nos muestra etapas, tiempos y nos permite explicar cronológicamente procesos o acontecimientos que han ocurrido a lo largo de un periodo. ¿Cómo hacer una línea de tiempo? Para hacer una línea de tiempo se debe seguir los siguientes pasos. Se cuenta con un texto histórico para identificar
fechas y acontecimientos. Identifica los hechos más sobresalientes. Ordena el tiempo de forma matemática en la línea. Escribir los años o fechas y agregar información breve de los hechos. Agregar imágenes. Contando con la información organizada de la evolución de la agricultura en el Perú, pasaremos a elaborar la línea de tiempo teniendo en cuenta los siguientes pasos. ¿Se cuenta con un texto histórico para identificar fechas y acontecimientos? Ya lo tenemos. Es la evolución de la agricultura en el Perú. ¿Identifica los hechos más sobresalientes? Están identificados ya en el cuadro que elaboramos. Ordenar el tiempo de forma matemática en la línea es trazar la línea en forma horizontal en el papelote que vamos a utilizar y en sus extremos culminar dibujando unas flechas. Luego ubicamos el año 0, que es lo que nos va a permitir situarnos en antes de Cristo y después de Cristo. Enseguida seleccionamos la escala que vamos a tener en cuenta y tiene que ser de la misma medida. Les recomiendo distribuir los intervalos entre 4 a 5 centímetros. Escribir los años o fechas y agregar información breve de los hechos. Escribiremos teniendo en cuenta el año 0 para ubicar los años que corresponden a antes de Cristo y después de Cristo. Después copiamos información breve de los acontecimientos utilizando una hoja de papel bond para cada periodo. Agregar imágenes. Se coloca las imágenes en relación a los acontecimientos mencionados. Ahora tengamos a la mano papelotes, plumones, regla, papel bond, cartulina o hojas de cuaderno. ¿Estamos preparados? ¿Preparadas? Bien, elaboremos la línea de tiempo siguiendo el orden que te mencionaré a continuación. Primero, toma el papelote, colócalo en la mesa. En la parte superior, escribe con plumón el título: Evolución de la agricultura en el Perú. Segundo, luego traza la línea horizontal en el centro del papel y a lo largo de todo el papelote utilizando regla y plumón. En cada extremo de la línea dibuja el símbolo de flecha. Tercero, a continuación, ubique el año 0, que nos permite dividir la línea de la siguiente manera. Escribe antes de Cristo en la flecha de la izquierda. La A, punto, la C mayúscula, antes de Cristo. Y en la flecha de la derecha escribe la D minúscula, punto, la C mayúscula, que es después de Cristo. Cuarto, después seleccionamos la escala que vamos a tener en cuenta. Para ello, les recomiendo distribuir los años de 500 en 500 y medir con la regla en cuántos centímetros los vamos a separar. Cada intervalo tiene que tener la misma medida. Quinto, seguidamente escribimos los años partiendo del 0. Para el lado izquierdo, anotamos los años antes de Cristo. Ejemplo, mido del año 0 hacia la izquierda, mido 5 centímetros. Lo señalo con una pequeña línea vertical y debajo anoto 500. De este número vuelvo a medir 5 centímetros hacia la izquierda y hago la rayita vertical y registro debajo 1000. Ahí me quedo porque es el último año de referencia en mi información en antes de Cristo. Luego del año 0, a la derecha, mido 5 centímetros. Hago una línea pequeña vertical para escribir debajo 500.
Ya, ahora mido de ahí a la derecha 5 centímetros más. Hago la raya pequeña y debajo escribo 1000. Así sucesivamente voy avanzando de 500 en 500 hasta llegar al 2020. Háganlo, por favor. Sexto, a continuación observo el lado superior e inferior de mi línea de tiempo. En el lado superior voy a escribir los 3 periodos en que se ha dividido la historia del Perú. Reviso mi cuadro y me ubico en la línea de tiempo. Trazo una llave sobrepuesta a la línea que tengo desde el año 1000 a.C. y me voy hasta el 1532 después de Cristo. Y en ese intervalo anoto periodo autóctono o antiguo Perú. Continúo trazando otra llave hacia la derecha desde el 1532 después de Cristo hasta el 1821 después de Cristo. Y registro entre este intervalo periodo virreinal o colonial. Hago el mismo procedimiento de trazar otra llave a la derecha desde el año 1821 hasta el año 2020 y coloco ahí 2020. En ese intervalo anoto periodo republicano. Séptimo, ya ubicamos los periodos. Escribo en el papel bond los acontecimientos más importantes que anoté en mi cuadro para cada periodo y pego los carteles donde corresponde. Si escribiste los periodos en la parte superior de la línea, pega los carteles con la información según corresponda a cada etapa en la parte inferior. Octavo, finalmente lee tu línea de tiempo y diseña un dibujo que se relacione con los acontecimientos escritos en tus carteles. Si estás conforme, has logrado elaborar tu línea de tiempo relacionada con la evolución de la agricultura en el Perú y a la vez has incluido desde el año 2015 al 2020 cómo se desarrolla la agricultura en tu comunidad. Después de haber construido esta nueva información, podemos realizar estas actividades que te ayuden a ampliar lo aprendido. Puedes compartirlo con tu familia y dialogar sobre tu línea de tiempo. Para reforzar lo aprendido, elabora una línea de tiempo de la historia de tu familia. Recordar los pasos que hemos tenido en cuenta el día de hoy. Para finalizar nuestra sesión, es necesario que respondas mentalmente o comentes con tu familia las siguientes preguntas. ¿Qué aprendieron? ¿Cómo relacionaste la evolución de la agricultura en el Perú con la de tu comunidad? ¿En qué periodo de la historia del Perú nos ubicamos nosotros? ¿Para qué te servirá haber aprendido? Muy bien, hemos terminado por hoy. Te esperamos en la próxima sesión de Aprendo en Casa con la Básica Alternativa. Yo me quedo en casa de forma segura. En esta situación de emergencia, las tareas del hogar y de cuidado no deben recaer únicamente en las mujeres. Todas y todos podemos encargarnos de las labores de la casa y de cuidar a niños, niñas, adultos mayores y enfermos que lo necesiten. Recuerda, al coronavirus también le ganamos con responsabilidad, solidaridad e igualdad. Perú está en nuestras manos. Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en Casa. Con la Básica Alternativa.
Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.